Estamos en vivo. Buenas noches todos, todas, todes. Estamos arrancando un nuevo vivo acá en la Escuela de Herrería Lesbiana. ¿Cómo andan, gente? Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes lo saben, pero el viernes pasado, cuando hicimos el vivo a la noche, anunciamos que los vivos iban a cambiar de horario. Que lo que vamos a hacer es hacer los vivos el martes a la tarde-noche. A veces más a la tarde y a veces más a la noche. Porque estuvimos viendo algunas veces que estuvimos haciendo vivos sorpresa de noche, que realmente se conectaba mucha más gente. Y como nosotros queremos hacer un contenido masivo, qué sé yo, que toda la gente que le pueda llegar a interesar este contenido, que lo pueda ver, y no que no lo pueda ver porque está laburando, porque está, no sé, por la razón que sea. Vimos que de noche la gente se conecta más. Entonces por eso dijimos, bueno, ¿qué día de la noche puede ser? A ver qué día pueden. Este día no porque estoy dando de derecho, este día no porque estoy dando clase, este día no porque no sé. Ok, martes. Así que, dependiendo si tenemos clase más temprano quiere decir, si hay clase de 5 a 8, vamos a arrancar los vivos alrededor de las 8:15, 8:30. Tratemos de que más 8:15 que 8:30. Pero si no hay clase, puede que arranquemos más tipo a las 5 de la tarde. Hoy no pasó, porque una cosa que hacemos acá en la escuela es los martes tener nuestra reunión de cooperativa. Todos los martes tenemos nuestra asamblea y hoy la asamblea se nos estira un poquito. Entonces por eso estamos arrancando recién a esta hora y no arrancamos a las 5. Acá José De Lucci, saludos desde su escuela. De Lucci, mañana te veo. De Lucci, José De Lucci es mi profe, es el profe de Mica, es el profe de X, es nuestro profe de procesos de soldadura. Yo voy con él desde el año 2022, hace ya 4 años que curso con él, y ojalá, espero, que mientras De Lucci esté dando clases yo pueda ir a su escuela a seguir aprendiendo por él, porque realmente es una enciclopedia en todo lo que es procesos de soldadura. Así que si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir hasta Tigre, a la escuela de Lucci, si les interesa el mundo de la soldadura, realmente es una gran experiencia que ustedes pueden tener ir a cursar con De Lucci. Así que, bueno, hay alguien saludando. ¿Quiénes están acá? Está Random Taller. Está Random Taller. Besos para allá. Cuéntenos de dónde se conectan, qué es lo que están haciendo mientras miran el vivo. Mientras les voy contando que tenemos en la escuela la posibilidad de suscribirse. O sea, si les interesa nuestro contenido, si les sirve, si les gusta que exista un proyecto como el nuestro y demás, pueden suscribirse a nuestras aulas virtuales, a nuestra aula virtual. O sea, lo que ustedes hacen es, si están en Argentina, se suscriben a través de Mercado Pago. Para encontrar los links de suscripción, van a escueladeherrerialesbiana.com/suscripciones, ¿sí? /suscribite a la EHL. Suscríbete a la EHL. Hay un link ahí donde ustedes pueden encontrar el link. Y hay montos de suscripción muy baratos. A partir de 5.000 pesitos, ustedes se pueden suscribir. Y si están en el exterior, si están fuera de Argentina, pueden suscribirse a través de PayPal también. Ahí están los links disponibles. A partir de los $5 se pueden suscribir a la escuela. Y eso a nosotros nos sirve un montón porque nos ayudan a financiar nuestros contenidos que hacemos con tanto amor. ¿Qué más tengo para decirles? Anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales, bueno, los vivos cambian de horario a partir de hoy, que ya es el primer martes de noviembre. Los vamos a hacer los martes, a veces más tarde, a veces más temprano. Podemos llegar yo creo que deberíamos avisar cada día en historia si va a ser más temprano, si va a ser más tarde. Sí, creo que estaría bien dar un anuncio. Bien. Sí. ¿Qué más me decías, mi Sol? ¿Querés anunciar nuestro nuevo curso? Vamos a estar haciendo un curso que estamos por sacar para que la gente que quiera tener una experiencia con la herrería pueda venir a hacer un muy sencillo arbolito de Navidad. Esto lo vamos a empezar a dictar ahora a mediados de noviembre, así que si les llega a interesar ese curso, nos escriben y les pasamos información. La idea es que una persona que no sabe nada
desde cero puede hacer esa experiencia de hacerse su arbolito de hierro y llevárselo a su casa para celebrar su Navidad. Diseñamos un arbolito muy bonito, minimalista, estilo nórdico. Muy sencillo. Y el curso hasta va a incluir lucecitas de Navidad para que se lo lleven todo listo para poner en sus bellas casas. El curso incluye materiales, la pintura para el arbolito y las lucecitas. Así ustedes se van con su kit navideño y se lucen frente a sus amigas o frente a su familia. Y presumen sus habilidades en la herrería. Que no tienen, pero las presumen igual. Pero las pueden tener. Total, acá detrás de cámara está la señora Eugenia. Aló, aló. Y Y nuestro amigo Ale Glesner y en está Ale el Glesner. Instagram. Ok. Beso a mi amigo Ale Glesner. Bueno, Euke normalmente modera los vivos de su casa, pero hoy como estaba en la asamblea de la escuela, Euke es parte del staff de la cooperativa, bueno, se quedó a moderarlo desde aquí. De hecho, si se hace los martes a la tarde, Muy posiblemente ella se pueda quedar. muy posiblemente pueda ayudar con la parte de moderación en vivo. Sí, Si no, estaré como siempre desde mi casita moderando total. en virtual. Muy bien. Bueno, gente, estamos en vivo en Instagram, en TikTok. Estábamos haciendo desde hace algunas semanas atrás de vuelta la serie Electrodo for Babies. Electrodo for Babies es una serie que hicimos el año pasado, que salió realmente muy muy bonita, a mí me gustó mucho hacerla, y está pensada para gente que no sabe soldar o que no termina de agarrarle la mano a la soldadura por electrodo revestido, que necesita que alguien le eche un cable. La verdad es que aprender a soldar con electrodo, si alguien no te tira a un centro, es un poco difícil. No es que sea tan difícil, pero es tan contraintuitivo que si alguien no te dice, fíjate esto, fíjate el otro, fíjate lo de más allá y bla 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 bla, es como complicado. Entonces, pensando en eso, para ustedes, las personas que quieren aprender, es que estamos haciendo esta serie. Lo vamos a hacer una vez por año, más allá de que sea un contenido, entre comillas, que se repite, nunca se repite tal cual, primero porque nosotros somos más viejos, segundo porque también de un año a otro vamos cambiando nuestra forma de transmitir las cosas porque siempre aprendemos cosas nuevas, así que no está mal una vez por año volver a presentar el contenido y la gente que quiera aprender lo pueda volver a mirar, y aparte de esto, la gente también se va sumando y se va, no sé, sí, el público se renueva, como decía un ser nefasto de la televisión argentina. Así que bueno, habíamos estado viendo las veces pasadas algunos ejercicios básicos y ahora quería empezar a hablarles un poco de calibración. ¿Sí? Genial. ¿Hay alguien diciendo algo? ¿Alguien preguntando Hay gente algo? saludando, hay gente diciendo día ideal para aprender algo. Hermoso, me encanta. Tomar algo calentito a la tarde y disfrutar de la lluvia en un lugar interior. Sí, en un lugar interior porque hoy ha estado lloviendo acá en Buenos Aires, ya ha bajado un poco la temperatura respecto de días anteriores y ya se viene el calor con todo, gente. Así que vamos a aprovechar que todavía no hace tanto calor para presentar esta serie de Electrodo for Babies, aunque seguramente nos va a tomar varias semanas hacer la serie entera, así que seguramente terminaremos soldando con los primeros vaos del verano. Me cayó mi papelucho. ¡El machete! Sí, tengo acá algunos apuntes de cosas, sobre todo para no olvidarme de decirles cosas que les quiero decir. Vamos a hablar entonces un poquito de la calibración. Está un poco caliente el agua. Está un poco caliente el agua. Me va a quemar la llama. Y voy a agregar acá. Ay, no hay agua acá. Ya había. Bueno, le voy a agregar este chorrito de agua que debe estar desde tiempos inmemoriales. Ay, Dios mío. En fin, gente. Perdónenme. Bueno. No sé si les dije, yo creo que sí se los dije, pero si se los dije se lo vuelvo a repetir. El electrodo que vamos a usar, gente, para aprender a soldar.
Hay varios electrodos para aceros al carbono. El que normalmente usamos en herrería es el electrodo 6013. 6013. No es el único electrodo que existe para aceros al carbono, pero sí es un buen electrodo para usar para uso general en herrería, porque es fácil de arrancar, porque es fácil de llevar, porque la escoria se desprende más o menos fácil y porque tampoco tiene demasiadas proyecciones. O sea, es un electrodo facilongo de llevar. Obviamente hay que practicar y hay que aprender a llevarlo, pero de los distintos electrodos que hay, es de lo más facilongo. ¡Ah! La rebardié. Tiré agua sobre todos los apuntes y volteé la yerba. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que traje papel. Y arruiné bastante el mate. Es más, estoy tirando ahora esto. Qué trágico todo. Nunca un vivo digno. Nunca jamás. Bueno, mientras seco mis apuntes, les sigo contando acerca del electrodo 6013. El 6013, como les decía la vez pasada, tiene adentro un alma de metal, lo podemos llamar alma, lo podemos llamar núcleo, que es de acero 1010, o sea, el mismo acero que traen los caños, con el que están hechos los caños que ustedes compran en las casas de hierro y los perfiles macizos, o sea, las planchuelas, los hierros, los caños estructurales. Todo eso están hechos de acero 1010. Tiene alma de acero 1010 y tiene revestimiento rutílico. Rutilo significa óxido de titanio. ¿Sí? O sea, el electrodo viene un núcleo y un revestimiento. Es como si fuera un saumerio de metal, supónganse, salvando las distancias, ¿no? Un saumerio bien power. Un saumerio bastante power. Ay, estoy teniendo muchos problemitas hoy. Tengo problemitas, gente. ¿Ven? Tiene... Yo no sé si esto se está viendo. Un poquito más cerca. Bueno, ahí se los muestro los de... Estos son los de Instagram. Sí, sí. Fíjense, esto es el alma y esto es el revestimiento. Este es el alma y este es el revestimiento. ¿Sí? Genial. Los electrodos cuyo código termina en 3 son revestimientos electrodos rutílicos. Los rutílicos, les voy a explicar esto. ¿Por qué 6013? Que es como el código que se llama, en todos lados se llaman así los electrodos. O sea, si ustedes acá o en la China, si piden un 6013, les van a dar este electrodo. En realidad, sí, creo que es de la American Welding Society, esta nomenclatura. ¿Sí? Bueno, el 3 de lo que habla es del revestimiento. Los rutílicos son los número 3. El 3 también... ¿Vos tenés el mate? No, lo tenés vos. Lo tiraste y lo pusiste allá. Oh, Dios mío, ¿por qué soy tan fracasadito? Ahora parece una sopa infame. Los rutílicos nos permiten soldar en corriente alterna y en corriente continua en polaridad directa y en corriente continua de polaridad inversa. ¿Sí? Es versátil el 6013. No todos los electrodos se pueden soldar en todas las corrientes. Y también el 1 me habla acerca de las posiciones en las cuales se pueda soldar. Que se pueda soldar no quiere decir que sea el más genial para soldar en esas posiciones, pero se puede soldar bajo mano, se puede soldar en un plano vertical, ya sea así o así, se puede soldar también en posiciones sobre cabeza, o
sea, en todas las posiciones se puede soldar el 6013. Y el 60... Nos dieron un regalo. ¡Bien! ¡Un regalo! Y el 60 es una medida de presión. El 60 PSI. 60.000 PSI. ¿Esto se ve? PSI, Iván? Eso es libras por pulgada cuadrada. Que en centímetros cuadrados es 4.218 kilos por centímetros cuadrados. ¿Es cuánto resiste la soldadura de ese electrodo? Fantástico. Sí, es un montón. Yo lo que entiendo cómo hacen yo nunca vi un ensayo de eso, me encantaría verlo. Pero por lo que entiendo, lo que hacen es el cordoncito que uno suelda, lo recortan y lo tironean así. ¡Qué bien! Y donde falla, ahí es que no. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? Acá nos preguntan si el 6013 puede soldar de raíz. Puede hacer pase de raíz. No es el más apto para eso, pero sí. O sea, para raíz se usan más los 6010 y los 6011, que no son electrodos tan fáciles de llevar, ni tan fáciles de arrancar, ni queda tan monona la soldadura. O sea, por el 6013 en un cordón bien hecho queda bastante bonita la soldadura. Es verdad, queda bastante prolijito si tenés buena mano. Total. Preguntan, ¿6013 o punta azul es lo mismo? Mira, la ESAB y otras empresas que fabrican electrodos pintan los electrodos rutílicos con la puntita de azul. Pero no quiere decir que todo electrodo 6013 tenga la puntita pintada de azul, porque eso depende de la marca del electrodo. Pero sí, la ESAB y la Conarco la pintan de azul, pero también pueden encontrar electrodos 6013 que no tienen la puntita pintada de azul. ¿Tá? Pero sí, es un código de color que normalmente se usa para indicar los electrodos rutílicos. ¿Hay más gente diciendo? ¿Reutilizan las mechas para metal? Eso estás hablando, Ezequiel, ¿estás hablando de taladros? ¿O a qué te referís con reutilizar las mechas para metal? Seguro las afilamos. Acá en la escuela afilamos las mechas. O sea, cuando se nos desafila la mecha, la afilamos y la seguimos usando. Si la mecha se nos partió, lloramos y decimos, le hacemos un digno entierro. Y después, si la mecha se nos destempló, decimos, qué fracasados que somos. Y las usamos para punzón. Es verdad, las usamos para punzón. Las usamos para punzón. Y las pintamos en la parte de abajo de la mecha para que la gente no se las confunda con una mecha usable. Sí. Acá dicen, sueldo con 2,5. ¿Es el mismo que el 6013? Es que 6013 son los electrodos que tienen alma de acero 1010 y que tienen revestimiento rutílico. Dentro de los 6013 vos tenés electrodo de 2,5, tenés electrodo de 2, que es más chico, tenés de 1,5, que son difíciles de encontrar, pero existen o existían. Tenés de 3,25, tenés de 4, tenés de 5, tenés de 6. O sea, vos dentro de los 6013 tenés distintos diámetros de varilla. Cuando decís de 2,5, a lo que te estás refiriendo es a que el núcleo, su diámetro es 2,5 milímetros. ¿Tá? O sea, esa medida alude al diámetro en milímetros del núcleo. ¿Son buenos los electrodos a Sindar? Esa es mi respuesta. Van a tener que mirarte la cara. ¿Qué electrodos recomendás? ¿Qué marca? A mí los que más me gustan de los que he probado, de los que probé, no probé todos los electrodos del planeta, obviamente, porque quien pudiera, pero de los que he probado, voy a borrar esto, gente, ¿sí? Los Conarco.
ESAB. Personalmente, los con arco me parecen más bonitos que los ESAB. Son de la misma empresa. ¿Tá? Conarco era una empresa argentina que fabricaba consumibles para soldadura, pero también fabricaba soldadoras. De hecho, mi primera soldadora que compré en el 2009 era una Conarco 3300. Pero después, yo no sé si en el 2015 o cuando, la Conarco se vendió, la compró la ESAB. Conarco quedó solamente como marca de consumibles para soldadura, o sea, hacen electrodos, hacen alambres para soldadura y demás, pero ya hasta donde yo sé no hacen más soldadoras. Las soldadoras son ahora ESAB y es lo que hay, pero ESAB también tiene Conarco y tiene ESAB OK, se llama la... Entiendo que esta es como la línea más premium de electrodos y esta es como la segunda marca. Igual es súper digna la ESAB. También probé y me resultaron muy dignos los electrodos de RMB. También están los Kiswell. Y están los Asindar. Sinceramente, entiendo, los Asindar la verdad es que son bastante más baratos que los Conarco o que los ESAB. Con los de 2,5 a amperajes más o menos razonables la cosa va. Cuando estuve soldando espesores más finos, ya ustedes, yo no sé si saben, pero cuando tenemos espesores más finos y tenemos que bajar el amperaje para poder soldar con esos espesores finos sin destrozar la pieza, ahí el arranque del electrodo Asindar me resultó mucho más difícil que el arranque del Conarco del SAP. Eso es mi experiencia. Se las cuento, no lo tomen como si fuera, no sé. La verdad absoluta no lo es. Pero en mi experiencia, con los Conarco y con los ESAB se reniega menos que con los Asindar. Ya cuando las cosas se nos ponen más complejas, cuando estamos trabajando a amperajes más bajos, donde tenemos un amperaje bajo, y por lo tanto nos cuesta más arrancar el electrodo y el electrodo se pone como más pegadizo por el bajo amperaje. ¿Sí? Eso les puedo decir de la Asindar en mi experiencia, gente. Después, si estamos trabajando 85 amperes en una planchuela de un octavo de pulgada, la cosa va con el Asindar. ¿Tá? Pero esto, en espesores finos, amperajes bajos, yo renegado un toque. ¿Qué más? Consejo para largarte a la pileta. Estoy arrancando con la herrería y tengo ese miedo de principiante. Ok. Seguí esta serie de Electrodos for Babies. Sabe que si vos vas a nuestro canal en YouTube, está la serie de Electrodos for Babies del año pasado. Ahí hay un montón de explicaciones técnicas y un montón de ejercicios para hacer. Y también, si te surgen preguntas, dudas, consultas y qué sé yo, nos tiras un mensaje y te contestamos. Así que no te sientas solo, sola, estamos para acompañarte en ese proceso. Bien. ¿Y qué es lo mejor que vos considerás para perder el miedo? Pasen tiempo con la soldadora, pipis. O sea, pasen tiempo soldando, pasen tiempo pegándose el electrodo, maldiciendo en el taller, pasen tiempo, porque no, como cualquier cosa que ustedes quieran aprender en la vida, requiere horas de vuelo, requiere pasar tiempo con las cosas, y así se pierde el miedo de, no sé si de cualquier cosa en el mundo, pero casi, tal vez, sí, es práctica, horas de vuelo y preguntarle a gente que tengan cerca, o si no tienen gente cerca que suelde, nosotros estamos para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna? Ok, yo no soy un especialista en electricidad, entonces le voy a decir mi interpretación de esto. Y que me disculpen la gente que sabe de electricidad, yo les voy a decir lo que yo entendí de la diferencia. Perdónenme la gente que sabe de electricidad, soy un pobre ser humano tratando de transmitir esto de la mejor manera posible. La corriente continua va en una dirección. Esto lo voy a borrar también, pipis.
Por ejemplo, las soldadoras inverter que usamos ahora, yo no sé si esto se ve, las inverter que tenemos acá en el taller. Fíjense, ahí tenemos esta chiquitita que vamos a usar ahora en un rato. Que es la City 3.0. Que es la City 3.0 de RMB, pero también las Big Mag estas que tenemos en el taller son todas soldadoras de corriente continua y son todas soldadoras inverter. En las soldadoras de corriente continua, supónganse que esta es la pinza masa, esta es la portaelectrodo. ¿Por qué lo dibujé tan chiquito y tan miserable? Esta es la pieza que estamos por soldar. Tengo la pinza masa puesta en la pieza, tengo la portaelectrodo. Bueno, yo tengo un polo positivo y tengo un polo negativo. La corriente circula de donde hay a donde no hay, circula en un sentido, circula para allá. Entonces, circula en un sentido la corriente continua. La corriente alterna no es así, es como una onda que va y que viene, que va y que viene, que va y que viene. Eso es lo que yo entiendo de la corriente continua y de la corriente alterna. ¿Qué más? De preguntas. Acá te preguntan qué es mejor, si soldar con electrodo o con alambre. Depende de... Ese tipo de preguntas, Pipi, siempre va a ser depende de para qué. Lo que tiene la soldadura por electrodo revestido es que es un proceso muy versátil. Muy versátil quiere decir que ustedes lo pueden hacer acá en el taller, se pueden agarrar la máquina esta que no pesa nada y llevársela a soldar una reja afuera. No sé, ustedes van a ver, por ejemplo, los gasoductos y qué sé yo, bla bla, la gente lo suelda con electrodo. O sea, es un proceso que pueden soldar en un exterior, en un interior, pueden soldar en la altura. Estas máquinas que son súper livianas, ustedes se las cuelgan y hacen laburos en altura. Entonces, tiene esa versatilidad. El proceso, por ejemplo, MIG-MAG, ya es mucho más susceptible a que en un exterior se vuele la atmósfera gaseosa de la soldadura. O sea, la atmósfera gaseosa que previene que el cordón se oxide, eso cuando ustedes están afuera ya no es tan fácil soldar con MIG, salvo que tengan un gazebo o que tengan alguna forma de proteger el proceso de que se les vuele la atmósfera. En cambio con electrodo no pasa eso. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué no pasa eso? Porque no se huele la atmósfera con una ventística. ¿Ventística va con Z o va con S? Creo que va con Z. Ok, ventística. Bien. Acá preguntan, ¿qué alambre usás? ¿Qué diámetro de alambre usás? Usamos alambre 0,9, el RMB en general. En general Okay. usamos el RMB. Pero ¿cómo saber el diámetro que tenés que usar? Ok, para la MIG-MAG. O en realidad la pregunta creo que fue ¿cómo calibrás el caudalímetro? ¿Es como calibrás el caudalímetro? Sí, perdón, porque yo respondí algo del alambre, pero es ¿cómo calibrás el caudalímetro? De grosso modo vamos a decir que si uso alambre 0.9, en general, salvo que tenga una corriente de aire adentro del taller, voy a abrir el caudalímetro de manera de que me ofrezca, que me provea 9 litros por minuto. El caudalímetro lo que me indica es, en el caudal, litros por minuto. ¿Sí? 9. Si uso 0.8, en general le pongo 8. O sea, se ve la relación, bueno, más o menos así. Si tienen alguna corriente de aire en el taller, le abren un cacho más el caudalímetro y ya está. Sí. Para un perfil de 1,6, ¿cuántos amperes usarías? Bien, vamos entonces a hablar de amperaje. Volvemos entonces a hablar de electrodo. Estábamos hablando acerca de la corriente continua recién. Ahí vamos a responder la pregunta del compañero que preguntaba por el amperaje según el espesor. Les estaba diciendo que en las inverter normalmente
Para el 6013 vamos a soldar en polaridad directa. Polaridad directa es cuando ponemos la masa en el positivo y la portaelectrodo en el negativo. Esto es así porque, como les decía, circula de esta manera la corriente, circula del más al menos. Entonces, en esta forma de circular, lo que sucede es que el electrodo se comporta como si fuera un cañón que dispara electrones. ¿Tá? Entonces, como se mueven en esta dirección, la energía cinética de los electrones lo que hace es golpear. O sea, lo que pasa es que golpea el material, el caudal de electrones. Entonces, lo que sucede es que yo tengo más calor en la pieza, porque está siendo impactada por esta corriente, y por lo tanto tengo mayor posibilidad de tener una soldadura de buena raíz. Raíces de la superficie de la... O sea, cuando estamos soldando, supónganse que yo estoy pegando esto con esto, estoy tratando de soldar esto con esto. Raíz es lo que se funde de la pieza y de la otra pieza y del aporte del alma del electrodo, todo lo que está de la superficie de la soldadura hacia adentro, o sea, hacia el fondo de la pileta de fusión. La pileta de fusión es esta suerte de mar de metal que se me arma por la fusión de este material y del material del núcleo del electrodo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar cuando estamos soldando es que la pieza quede unida idealmente en todo su espesor. O sea, no quedarme acá simplemente con una soldadura superficial, sino tener una fusión tal donde la pieza se funda y se amalgame una pieza y la otra. ¿Sí? ¿Esto se entiende, gente? Pareciera que sí. ¿No hay preguntas? Hermoso. Esta es la raíz. Esta es la sobremonta. Para espesores de para ciertos espesores, o sea, de 3 milímetros para arriba, lo vamos a considerar espesores no tan finos. Y de 3 milímetros para abajo, o de 2 milímetros para abajo, vamos a considerar que estamos dentro de los espesores más o menos finos. 2 milímetros no es tan fino, 1,6 es fino pero no tan fino, después está 1,2 que es más fino, y después está 0,9. Estoy hablando, por ejemplo, de calibres de caños estructurales. Ya un calibre de 0,9 ya se me complica, porque es una pared muy finita, y lo que pasa con las paredes muy finitas es que la pileta de fusión puede desfondarse, y entonces, ¿vieron cuando se nos agujerean los caños? Eso es que se nos desfondó la pileta de fusión, que nos pasamos de largo. Entonces se nos abrió un agujero en vez de generarse una unión. ¿Sí? Ok. Para calcular el amperaje al cual debemos poner la soldadora en polaridad directa, vamos a calcular aproximadamente 40 amperes por milímetro de espesor. ¿Sí? O sea, un espesor de 0,9 le pondríamos... Esto, 40 amperes es sobre todo para corriente alterna. En corriente continua, en las inverter, pueden calcular también 35 amperes. ¿Tá? Bien. O sea que un 0,9 no lo pasaríamos de 36 amperes. En orden de no perforarlo, ¿sí? ¿No estoy mirando la cámara? Sí, pero estoy escribiendo. 1,2 no lo pasaríamos de 50 amperes. 1,6 no lo pasaríamos de 64 amperes. Esto que estamos hablando de estos amperajes son válidos para el 6013. Todo esto que estamos diciendo, gente, aplica el 6013. No aplica el 7018, no aplica el 6010, no aplica el 6011. Aplica el 6013. Solamente vamos a hablar de 6013 en este caso.
Por lo tanto, el compañero acá que preguntaba para el espesor de 1,6, 64 amperes o ¿cuánto sería 1,6 por 35? ¿Tenés ahí a mano? ¿Cuánto? Para calcular, sí. ¿Cuánto? 1,6 por 35. 56. Ok. Y de ahí para abajo, gente. O sea, este es el amperaje máximo. El mínimo es la mitad del máximo. Esto que estamos diciendo de la regla de los 40 amperes o de los 35 amperes vale para los espesores de los materiales, pero también vale para los calibres de los electrodos. Quiero decir, al electrodo de 2,5 también aplica esto. O sea, hago 2,5 por 40, si tengo soldadora de corriente alterna, o puedo hacer por 35 en inverter, en polaridad directa. ¿Cuánto? Pensé que querías que te haga una cuenta. Sí, 35 por 2,5. Y porque las tengo frescas para los 40. 87,5. 87,5, ok. Entonces vamos a escribir acá 0,9, vamos a escribir 1,2, que también esto es en medida de los caños. 1,6, acá tenemos electrodo también de 1,6, puede ser 2, puede ser 2,5, 3,25. Si hacemos por 40 amperes, que dijimos que era para corriente alterna y esta para corriente continua, lo vamos a hacer por 35 esta. Bien, para 40, 0,9 es 36. 36, este es 50, este es 64, esto es 80, esto es 100 y esto es 130. La de 35 no la tengo. Bien, punto 9 por 35. 31,5. 42. 52,5. 70. 87,5. ¿Qué dice ahí? 325. 325. 113,75. ¿Sí? Amperajes máximos. Para polaridad directa estos 35 amperes. Si ustedes al electrodo lo están usando en polaridad inversa, le bajan un 30% respecto del amperaje que pondrían. ¿Está? ¿Por qué? Porque en polaridad inversa, ¿esto lo copiaron? Arre. ¿Copiaron, gente? No tengo lugar. Bueno, les hago el dibujito en un papel, gente. ¿Estamos bien con...? Acá nos preguntan cómo sabemos en qué polaridad estamos. La polaridad directa es cuando vos tenés masa en el positivo y la portaelectrodo en el negativo. Y la polaridad inversa es cuando tenés la masa en el negativo y la portaelectrodo en el positivo. ¿Sí? ¿Esto quieren que les publique, gente, en las stories la regrafía de polaridad directa o inversa? Sí. Vamos a anotar entonces, de tarea. Tarea para el hogar. Tarea para Iván. Tarea para el hogar de Iván. Es la regrafía de... ¿Saben qué les quiero publicar en historias? La regrafía de esto del 6013 que les explicaba hace un rato, de qué es cada número. Y les quiero publicar la de polaridad directa e inversa. Bien, esto me lo anoté acá, en mi papelucho. Vamos a hacer un dibujo, para no borrar ahí, gente, que nos costó tanto escribir eso. Necesitamos un pizarrón más grande. O varios pizarrones. Arre. Yo creo que un pizarrón más grande va a estar bien. Bueno, voy a agarrar una fibra, porque mi fibroncito temo que no se vea.
¿Qué les estaba queriendo explicar? ¿Por qué bajamos el amperaje para cuando estamos trabajando en polaridad inversa? Bueno, como les decía, hay un máximo. Hay un máximo en cuanto al espesor de la pieza. Lo que pasa si me paso del máximo es que corro el riesgo con respecto al espesor, si lo subo más del máximo, tengo más riesgo de perforar la pieza. Y lo que pasa con el electrodo es que se chotea el revestimiento, gente. ¿Qué? ¿Qué? Usted fuera de cámara. Porque estoy viniendo a mostrar. Estoy viniendo a mostrar el dibujo. Okay. Les voy a dibujar. Estábamos hablando de la soldadora, sí. Que era, tengo la pinza masa, el dibujo más espantoso del planeta. Y tenemos la portaelectrodo de acá. Esto es el mate que se me volcó. Es muy feo este dibujo. Les decía, en polaridad directa circula... A ver, ¿se ve? En polaridad directa circula así. Circula así, circula en este sentido. Y en polaridad inversa circula al revés. Es el caudal de electrones va de la pieza al aporte. Va así, va golpeando acá. Entonces lo que levanta temperatura es el electrodo en este caso. Entonces, si yo tengo la temperatura en el electrodo y me paso de esto menos el 30%, se levanta la temperatura mucho del electrodo y se jode el revestimiento. O sea, y si se me jode el revestimiento, se me jode la atmósfera de soldadura. ¿Está? Por eso a los electrodos los vamos a tratar de cuidar de las temperaturas elevadas también, por exceso de amperaje. ¿Qué más estaba diciendo algo? ¿Hay alguien diciendo algo? Sí, hay una pregunta. Hola, tengo instalado un estabilizador y elevador de tensión. ¿Le afecta en usar la soldadora eléctrica? Si vos tenés corriente más estable, le va a hacer bien. O sea, las bajas de tensión le afectan a la soldadora, ¿sí? Y al arco eléctrico también. Sí. Bien. Acá nos preguntaban a veces cómo saber cuando hay un positivo y un negativo cuando las máquinas no dicen. Lo que yo recomendé era bajar el manual de la máquina específica, porque no siempre los diseños de las máquinas son súper intuitivos. En general, en una soldadora de corriente, de una inverter, vos tenés especificado cuál es cuál. En las soldadoras de corriente alterna, vos tenés los cables puestos de una manera y ahí no podés cambiar la polaridad, porque no tenés una polaridad en las de corriente alterna. Como habíamos dicho hace un ratito que estábamos hablando de la corriente continua y la diferencia con la alterna, vos en la alterna no tenés una polaridad, tenés como una ola que viene y que va. Bien. Acá preguntan, si es bajo el amperaje, ¿se suele pegar a la superficie y no se despegan fácilmente? Sí, cuanto más bajo es el amperaje, más fácil se pega el electrodo. ¿Por qué? Porque los electrodos tienen un voltaje de arranque también. ¿Tá? O sea, el 6013 uno lo puede arrancar a 55, a 60 volts. Fíjense, eso está indicado en la máquina, el pico de arranque. Está indicado, a ver. Está indicado acá, ¿ven? 60 volts. 60 volts. Cuanto más bajo yo el amperaje, más difícil es arrancar el electrodo. El electrodo a un amperaje más alto arranca más fácil. Si ustedes están trabajando a un amperaje medio bajo, lo que hacemos es, igual esto yo se los recomiendo hacerlo siempre, es tener una pieza accesoria donde ustedes pueden arrancar el electrodo y después van y sueldan al toque.
El electrodo, cuando ya entra en régimen, es más fácil hacerlo arrancar. Pero sí, lo que nos pasa cuando estamos trabajando en amperajes bajos es que el arranque del electrodo cuesta mucho más, entonces el electrodo tiende a pegarse más. Acá dice, al llevar un alargue de 40 metros, ¿baja la tensión? No lo sé. La respuesta rápida a eso es que los cables, o sea, hay caídas de tensión a largas distancias, hay cables especiales para largas distancias, habría que calcular qué tipo de cable necesitas para que la caída de tensión no afecte la carga de trabajo de tu máquina. Pero Entonces, no sé cuánto incide, digamos. y Eso la verdad es que 40 no sé. metros incide. Okay. O sea, las longitudes muy, muy largas, si estás 2-3 metros, No pasa nada. la caída de tensión es muy baja, pero a largas distancias hay que empezar a tener en cuenta qué tipos de cable necesitas y qué tensiones necesarias mínimas tiene tu máquina para no quemarla. Okay. Bien. Buenas tardes. Nos pregunta Héctor Hugo. ¿Qué tipo de máquinas para qué tipos de trabajos son recomendables? Es una pregunta muy amplia esa. Sí. Ok, voy a hacer una respuesta muy amplia que no sé si va a satisfacer lo que el compañero acá está preguntando. Yo les diría que si ustedes tienen una aproximación al oficio más bien hobbyista, traten de tener una máquina de alrededor de 130, 140 amperes máximo. O sea, con eso van a estar bien. Pero si van a tener una máquina de electrodo dentro de un taller productivo, traten de estirarse a una máquina que tenga alrededor de 160 amperes, algo así. Esto no es porque ustedes vayan necesariamente a poner la máquina a 160 amperes. O sea, no es que ustedes vayan a usar el amperímetro al taco. Porque ya estuvimos hablando de los amperajes máximos para los espesores y para los electrodos. O sea, en general, salvo que tengamos que soldar algo de mucho espesor y nos vayamos al electrodo de 325, en general en la herrería estamos soldando con el electrodo de 2,5, con el de 2. O sea, no nos vamos a ir demasiado por encima de los 100 amperes. ¿Tá? Pero las máquinas tienen lo que se llama ciclo de trabajo y factor de servicio. O sea, son tiempos en los cuales le podemos pedir a la máquina trabajo y tiempos donde esa máquina debe descansar en orden de no quemarse y no quedarla ahí. Entonces, si ustedes tienen una soldadora de 130 amperes, 140 amperes, van a estar bien, van a tener tiempos de trabajo aceptables, incluso el día que se coparon soldando en su casa van a estar bien, pero si la van a exigir mucho, o sea, si van a estar dándole caña a la soldadora todo el día, capaz que les convenga tener una soldadora un poco que llegue a amperajes más altos, de manera que ustedes estén más tranquilos con los tiempos de trabajo de los 100 amperes que ustedes van a ocupar. ¿Tá? No sé si respondí la pregunta, no sé si iba en ese sentido la pregunta del compañero. Sí, también estaba hablando específicamente también de esta máquina pequeña y decía, es más para comenzar a incursionar con la soldadura. Yo le hablé un poco del ciclo de trabajo y del factor de servicio, ¿no? Ok, bien. Estábamos hablando recién del ciclo de trabajo y factor de servicio. Bueno, estas que son las RMB, que son... La RMB es una marca de soldadoras bastante aceptables para trabajos industriales incluso. ¿Tá? Estas son las máquinas más chiquitas que tienen los RMB. Igual, dentro de lo chiquitas que son, se la bancan bastante bien. Bien, ¿querés explicar qué es ciclo de trabajo y factor de servicio? Bien, ciclo de trabajo, la norma que habla del ciclo de trabajo, de lo que me dice, cuando ustedes lean en Mercado Libre ciclo de trabajo, por ejemplo, 30%, lo que les está diciendo es que si ustedes ponen a su máquina al amperaje máximo que da, por ejemplo, esta máquina 130 amperes, que en un periodo de 10 minutos yo la puedo hacer soldar 3 minutos de cada 10. Si es que me dice ciclo de trabajo 30%. O sea,
La norma del ciclo de trabajo me habla de periodos de cada 10 minutos, qué porcentaje de ese periodo yo puedo estar fundiendo electrodo a ese amperaje máximo. Eso es ciclo de trabajo. Factor de servicio es cuando no necesariamente el amperaje máximo. Pero también los tiempos de trabajo para esos amperajes, para esos otros amperajes. ¿Ven? Eso está especificado acá. En este caso, la máquina esta lo que tiene es, para los 130 amperes, tiene 40% de ciclo de trabajo. Pero, por ejemplo, si la pongo a 106 amperes, no sé si alcanzan a ver, ahí se los muestro a los de TikTok, ahí se los muestro a los de Instagram. Si lo pongo a 106 amperes, yo le podría pedir, la podría estar usando 60% de esos 10 minutos, o sea, 6 minutos de eso, de cada 10. Y ya de 82 amperes para abajo la puedo usar de manera continua la máquina. O sea, podría no parar de soldar nunca. No sé si esto se entendió. Sí, se entendió. Cuéntenos si tienen alguna pregunta. Nos avisan. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está siendo más o menos claro o está siendo más o menos enredado, gente? No, yo lo entiendo, pero bueno, yo ya lo conozco. Lo escuchaste. Claro, lo escuché 20 millones de veces. Bueno. Acá nos preguntan qué cable se utiliza para soldar. Número, y creo que necesitamos un poco más de datos. ¿Qué cable se utiliza para soldar? ¿Qué? ¿Vos te referís a las pinzas más al electrodos o te referís a lo que va dentro de la pared en la claro, lo que va dentro de la pared en la eléctrica? instalación eléctrica? O sea, amplíenos un poquito la pregunta y la contestamos. Acá Necros tiene una duda, a ver qué nos dice. No, todavía no pregunto nada, ok. Bueno, Necro no que nos pregunte. Ok, bueno, eso es el tema con el amperaje, ¿está? Sí. Acá nos hacen una pregunta. ¿El amper depende del tipo de electrodos o del material a soldar? El amperaje sí. Depende del diámetro del electrodo y del espesor a soldar. Sí, de las dos cosas. Y del tipo de electrodo. Sí, pero acá estamos hablando exclusivamente del 6013. Sí, cada tipo de electrodo tiene su tabla de amperaje. ¿Tá? Acá estamos hablando exclusivamente del 6013 porque nos estamos centrando en ese electrodo que es el electrodo que usamos normalmente en la herrería, que es el más fácil de llevar, el más fácil de usar, el más fácil de llevar establemente y el más fácil de hacer arrancar el arco. ¿Tá? Por eso nos centramos en este electrodo. Acá Mirko nos dice clarísimo, llevo años trabajando como herrero y no sabía. Ok. Bueno, Mirko, nos alegra poder echar un poco de luz. Una de las cosas que sucede y una de las razones por las cuales también disfrutamos tanto de enseñar es porque hay muchas veces que la gente que aprende porque alguien le dice, mira, esto se hace así. Total. Y no les termina explicando el por qué se hace así. Entonces, Totalmente. nos gusta poder completar un poco quizás a veces esas explicaciones o enseñanzas o aprendizajes más intuitivos, más empíricos, con un poco de teoría para además poder darnos cuenta de cuando falla algo, por qué falla y cómo resolverlo. Ni hablar. Yo no tuve contexto teórico hasta que no empecé a tomar clases con Delucci. O sea, yo todo esto que les digo lo aprendí con Delucci. Antes no lo sabía porque nadie me lo explicó, porque no es que no me lo explicaron porque tenían mala onda, no me lo explicaron porque tampoco lo sabía la gente de la cual yo aprendí. ¿Tá? Entonces, todo este contexto teórico lo vengo teniendo ahora con Delucci. Antes, no, en lo más mínimo. ¿Tá? Bueno, amperaje es la única perilla que nosotros tenemos en las soldadoras de electrodo revestido, pero no es la única variable que podemos manejar. Es una de las variables, pero después también tenemos la variable de ángulo de ataque, ángulo de avance y la altura del arco.
vamos a tratar de explicar qué es cada cosa. Sí. Si no se entiende, gente, porfis, pregunten, ¿sí? Bien. Voy a explicar ahora ángulo de ataque, gente. Supónganse que yo estoy soldando esto y esto. Estas dos planchuelas en este caso. Ángulo de ataque vendría a ser si yo apunto más allá o si yo apunto más allá. O si no apunto, o si apunto parejo a los dos. Eso es ángulo de ataque. Es con respecto a las dos piezas, ¿dónde apunto más? En este caso, si las dos planchuelas tienen el mismo espesor, gente, vamos a estar en general dándole parejo a las dos y ya está. Si yo tuviera, por ejemplo, estoy soldando una planchuela que tiene 1/8 de pulgada y acá tengo una chapa 18 es 1,25, no voy a ir parejo con el electrodo a los dos espesores, porque en polaridad directa, si castigo a los dos, o sea, cuando estamos soldando espesores distintos, en general, calibramos la máquina de acuerdo al espesor más grueso. Pero con el electrodo lo que hacemos es tratar de dirigir el chorro este de electrones más hacia el que es más fuerte, al que es más grueso. Entonces, por ejemplo, si yo sueldo esto con esto, capaz que el electrodo lo apunto un cachito más para allá. De manera que esta reciba más ese torrente de electrones así y esta lo reciba menos. Eso es ángulo de ataque. Ángulo de avance es, supónganse que yo estoy soldando así. Voy a agarrar este que es más chiquito y más fácil. Es con respecto a la dirección en la que voy, en general con electrodo, en general no siempre, pero en general soldamos en retroceso. El retroceso quiere decir que con respecto a la dirección en la que está la línea de unión, voy a ir como para atrás. O sea, no voy así, sino que vengo así. El ángulo que... A ver si esto se ve. Este ángulo, con respecto a la línea en la que voy, eso es ángulo de avance. No importa que vaya para atrás, se llama ángulo de avance. Ángulo de ataque es con respecto a las dos piezas, si apunto más para acá o más para allá. Ángulo de avance es, o sea, ángulo de ataque es esto. Ángulo de avance es esto. ¿Se entendió? Sí. Hermoso. O sea, el ángulo de ataque es perpendicular a tu mirada y el ángulo de avance es paralelo a tu mirada. O sea, hacia adelante, Eso es hacia rarísimo. atrás. Lo que dijiste es rarísimo. Ok. Es muy raro. Es muy raro. Yo esa explicación no la entendí. Ok, bueno. No te quiero desmerecer la explicación. No, ok, bueno, lo voy a decir de otra manera. El ángulo de avance es adelante-atrás, el ángulo de ataque es izquierda-derecha. Sí, pero no siempre tenés la pieza izquierda-derecha. No, pero si vos tuvieras las piezas... así. Ok, Y acá también yo tengo ángulo de ataque y ángulo de avance. ok, ¿cómo O sea, sería en esa posición? Y esto es ángulo de ataque Ajá. y esto es ángulo de avance. Ok, entonces el ángulo de avance es paralelo a la línea de trabajo Sí. y el ángulo de ataque es perpendicular a la línea de trabajo. Creo que sí, sí. Bien. Sí. En general, el ángulo de ataque, si las piezas son de espesores parejos, va a ser el mismo. O sea, va a ser 90 grados. Va a ser un ángulo perpendicular. Y el ángulo de avance, yo para el 60-13 les digo, para una posición bajo mano les digo, lo voy a tener entre 45 y 75, ¿sí? O sea, no me voy súper perpendicular, pero tampoco me voy tan planchado. Yo puedo planchar más el ángulo, puedo disminuir este ángulo de avance si yo quiero que el chorro de electrones sea menos agresivo. Imagínense al electrodo como si fuera la lanza de una hidrolavadora. Si yo a esto le doy más perpendicular así, le estoy dando de lleno. En cambio, si yo me plancho más así, hay parte del flujo que va a hacer esto. O sea, esto es más agresivo, más penetrante, y esto es más tranquilito. ¿Tá? Eso es algo que ustedes pueden manejar. Pero esto, sepan qué es lo que están haciendo. En polaridad directa, esto es más penetrante que esto.
Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un espesor muy fino y no se lo quieren cargar, una forma muy válida es planchar un toque el ángulo de avance. ¿Está? Genial. Ángulo de ataque, ángulo de avance. Ya hablamos del amperaje, nos queda hablar de la altura del arco. La altura del arco es cuánto yo, a qué distancia llevo el electrodo de la pileta de fusión. Para el 60-13, yo al electrodo lo tengo que llevar más bien pegado a la pileta de fusión. O sea, no tengo un colchoncito de 2-3 milímetros como en otros electrodos, sino que lo llevo pegado. Pegado es un decir, porque yo obviamente tengo el revestimiento del electrodo que me hace una pequeña separación, pero es toda la separación que yo necesito para el 60-13. Ustedes se van a dar cuenta si llevan levantado el arco. Levantado es cuando sin querer el electrodo se me consumió y me quedó alto el arco. Ya lo vimos la otra vez que estábamos explicando, que lo escuchamos, se escucha distinto cuando se me levantó el arco. Primero, se van a dar cuenta porque se escucha distinto. Cuando ustedes tienen el oído ya habituado a estos sonidos, se escucha distinto cuando está el arco pegado que cuando está el arco levantado. Y además también lo van a ver, gente, cuando a ustedes se les levantó el arco, el cordón de soldadura les va a quedar como más salpicado. Cuando ustedes tienen un arco, una altura de arco correcta, la soldadura no tiene tantas salpicaduras, no tiene casi salpicaduras. Si ustedes levantan el arco, se ve como escupida la soldadura. Porque el electrodo 60-13, cuando está en polaridad directa, y esto, gente, se lo digo especialmente a la gente que aprendió a soldar, por ejemplo, con una soldadora de corriente alterna y se pasa a corriente continua. A mí me costó un huevo hacer ese cambio. Porque cuando ustedes, yo que aprendí a soldar con las soldadoras viejas, se sentía como más, ¿cómo decirlo? No se siente ese dragón así de la corriente del electrodo como se siente en las inverters. Se siente como más tranqui el arco. Entonces, cuando me pasé a la soldadora inverter, una cosa que me llamó la atención fue eso, lo distinto que se sentía el arco. Y yo, cuando empecé a soldar con la soldadora inverter, lo que me pasó es que yo levantaba un poco el arco. Lo hacía mal, yo lo levantaba, porque venía acostumbrado a las soldadoras de corriente alterna, donde si lo llevas tan pegado y la soldadora es medio chota, se te pega un montón. En cambio, en la soldadora, en la inverter, es más fácil que se pegue menos el electrodo. Pero bueno, hay que aprender a manejar la altura del arco. Entonces, cuando ustedes hagan los ejercicios que estuvimos viendo la otra vez, que era la puntada, primero aprendíamos a llevar el arco, después aprendíamos a hacer la puntada y demás. Cuando empiecen con los cordones, una cosa que les pido que se fijen es si los cordones les quedaron salpicados o no. Si les quedaron salpicados, posiblemente es que estén levantando el arco. En ese caso, ustedes deben llevar el electrodo un poco más pegado a la pileta de fusión. No sé si hay preguntas o consultas o comentarios de eso. Bien. Acá, hola, como nos preguntan por el 6011, les pedí que nos manden mensajito, así le explicamos un poco más, porque hoy estamos viendo 6013. Sí, el 6011 es un electrodo más de raíces. Es un electrodo para hacer raíces en espesores gruesos. Bien, acá dicen que tienen una máquina muy vieja desde antes de que nacieran, no sabe si es alterna o continua. Seguramente es alterna. Igual mandanos foto y te decimos, pero muy posiblemente sea una soldadora de corriente alterna. La inverter tiene una plaqueta, creo, ¿no es una soldadora de bobinado? Pregunta. Total, sí. Acá está, el cable de la antorcha o polo, ¿qué número recomendás usar? ¿Sabes que no lo sé?
Podemos buscarlo. Dix, mandanos un mensajito privado y te averiguamos cuál tenemos. Sí. Sí, pero eso supongo que va a depender del amperaje al cual pueda llegar la máquina. O sea, fíjense, por ejemplo, yo tengo esta con estos cables, pero por ejemplo tengo esta, ¿se ve ahí en la máquina? ¿Se ve en el coso? No, todavía no, para que me acerco. Ahí va. Por ejemplo, las pinzas y los cables dependen de los amperajes a los cuales lleguen las soldadoras. No es lo mismo esto que esto, ¿ven? Tiene otro calibre. Es parecido, pero es distinto. Es más grueso y aparte esto. Fíjense, acá el conector rápido yo lo tengo de 3 octavos. El 3 octavos creo que son 9,25 milímetros. Y este es de media pulgada, fíjense. Ahí sí se nota Esta la máquina diferencia. está pensada para eventualmente llegar a amperajes más altos. Esta es una soldadora Mic-Mac, pero también tiene para soldar con electrodo. Sí, o sea, es híbrida. Sí. Muy bien. Lo mismo, las pinzas portaelectrodo también, gente, tienen amperajes máximos. Por ejemplo, esta pinza es de 200 amperes máximo. Si bien la máquina solo llega a 130. Sí. Preguntan, ¿para qué sirve el electrodo 7018? El electrodo 7018 tiene más resistencia. ¿Se acuerda que, no sé si se acuerdan, pero hace un rato estábamos hablando que en el 6013 me habla de la resistencia a la tracción, de la soldadura que genera, que eran 60.000 PSI, que esto en kilos por centímetro cuadrado es 4.218. En el de 7018, esto también me indica la resistencia. Es 70.000 PSI. ¿Me buscas en 60.000 PSI? En... ¿70.000 PSI? Sí, es 5.000 y pico. Kilogramos por centímetro cuadrado. 70.000 PSI es 4.921,48. 4.921,48 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, tiene mayor resistencia. Entonces lo usan muchas veces para soldar cosas que van a cargar peso. Porque tiene como más. No es tan fácil de llevar el 7018. No lo arrancás con cualquier máquina. ¿Se acuerdan que estábamos hablando recién del voltaje de arranque? Esta tiene 60 volts de voltaje de arranque. El 7018 entiendo que necesita 85 de voltaje de arranque. O sea, no lo arrancamos tan fácil a 7018. Y entiendo que se suelda en polaridad inversa en general, el 7018. ¿Tenemos más preguntas? ¿Qué pasa, Bolu? Sí. Okay. ¿Cuál es el mejor electrodo para soldar parrillas, braseros, etcétera? Solda con el 6013, que es como... ¡Amigable! Amigable, sí, solda con el 6013. Salvo que sueldes una parrilla inoxidable, ahí te pones a usar un electrodo inoxidable, pero si es acero al carbono, con el 6013, gente, que es fácil de aprender a llevar. Sí. Acá nos preguntan cuál es el máximo largo para los cables que puede usar de la máquina, que dice que trajo uno muy corto y es incómodo. Es una paja. Cuando son en general, las soldadoras vienen con unos cables así, que te estirás un cachito y decís, pero ¿por qué no pusieron un cable más largo? No sé cuál es el máximo de un cable. Hay extensores, o sea, hay unos cables que los pueden comprar en casas de insumos para soldadura, que vienen con el conector rápido hembra y con el conector rápido macho, entonces ustedes hacen plum plum y lo extienden. Igual buscaría recomendación de la marca que tengas. Sí. Pero, por ejemplo, la gente que suelda, no sé, barcos, tienen
la masa agarrada del coso y van con un extensor y van. Sí. Recuerden que, como decía un compa antes, a mayor distancia, mayor diámetro del conductor. Y también a mayor distancia hay caída. Hay caída de tensión, por Total. eso se necesita mayor diámetro del conductor. Total. Sí. Bien. Eso tendríamos que buscar, che, cuánto es que cae por... Podemos buscar y en el próximo Electrodo for Babies Se los contamos, porque hay se cosas los que... contamos. Porque no somos electricistas, No somos electricistas. ni ingenieros eléctricos. No. Pero cuando nos hacen preguntas que no sabemos responder, también nos gusta investigar para traerles Claro, información. también buscamos, le preguntamos, che, de Luchi, ¿esto cómo es? Y así es como vamos aprendiendo también, ¿eh? O sea, vamos aprendiendo mucho en base a las cosas que ustedes nos preguntan que nosotros no sabemos. ¿Cuánto cae? Por metro. También, acá Saavedra nos pregunta. Sí. Entonces, 40 amperes para alterna y 35 para inverter por milímetro cuadrado de electrodo. No, por diámetro del electrodo, no por milímetro cuadrado, es por el diámetro de la varilla, en el caso del electrodo, o por milímetro de la pared que vos estás soldando, por el espesor. Acá dicen, hola, para soldar con proceso MAG, perfil de 1/8, ¿qué alambre macizo es el recomendado? ¿0,8 o 0,9? Yo lo haría con 0,9. ¿1/8 dijo? 1/8. 1/8 es 3,3 milímetros. Yo lo haría con 0,9. Con 0,8 también podés, pero con 0,9 es más cómodo, creo yo, a mi modo de ver. Sí. 0,8 yo lo usaría más si estuviera soldando, si me dedicara a soldar caños estructurales, ahí capaz que, caños estructurales de pared de menos de 2 milímetros, capaz que ahí sí pondría 0,8, porque menor calibre del alambre también me permite bajar el amperaje de la máquina y por lo tanto tener menor deformación térmica en las piezas que vos estás soldando. Pero para 1/8 de espesor, 0,9 es muy genial. Para soldar con 70-18, ¿hay que calentar el material primero? Entiendo que hay que calentar el electrodo. Pero el material de base. No, el electrodo. Para polaridad inversa tenés que cambiar de lado los cables. ¿Cómo es polaridad inversa? Recordanos, Iván. Polaridad inversa es cuando vos pones la masa en el negativo y la portaelectrodo en el positivo. O en el aporte. O sea, por ejemplo, en las MIG-MAG soldamos siempre en polaridad inversa. Cuando estamos trabajando con soldadoras de corriente continua, ¿no? En la MIG-MAG yo tengo la masa en el negativo y tengo el aporte, en este caso que no es la portaelectrodo, sino que es el cable que se conecta con la torcha, lo tengo en el positivo. Entonces tengo el calor del lado del aporte, no del lado de la pieza. Ahí está. ¿Qué más? Sí, acá dice, bueno, hola, buenas, me compré una soldadora MIG Inverter. ¿Qué consejo me das para poder soldar? Una MIG. Hicimos un especial de MIG en Navidad del año pasado llamado Sanguchitos de MIG. Si van a nuestro canal de YouTube, Escuela de Herrería Lesbiana, pueden encontrar el video de Sanguchitos de MIG de Navidad del año pasado, donde explicamos todos los básicos, fundamentales, tips, paso a pasos y ejercicios para MIG-MAG. Total, fue un vivo que duró como 3 horas, que se llamó Sanguchitos de MIG, y donde explicamos desde lo básico hasta los primeros ejercicios. Mientras comíamos sanguchitos Mientras de miga. comíamos sanguchitos de miga, sí, total. Podríamos volver a hacer los sanguchitos de miga. En Navidad quizás podemos repetirlo en Navidad. ¿Les gustaría, gente? A mí me encanta. Es más, estábamos vestidos de rojo y de verde. Sí, es verdad. Me pasa, dice Carlos, que al sacar la escoria me queda a veces como un carbón entre la soldadura. ¿Eso por qué es? Eso en general es cuando se te desbola el trazo. O sea, cuando vos estás haciendo una caligrafía de un cordón,
o sea, cuando vos estás llevando el electrodo, estás soldando con la forma que sea, cuando por algún motivo te queda medio irregular, lo que pasa es que se te genera como una suerte de poro en la soldadura y ahí se queda la escoria. Lo voy a decir lo mismo pero de otra manera. Cuando ustedes están soldando, si ustedes hacen la caligrafía toda parejita, en general el cordón queda todo macizo y alargadito y precioso. Cuando se nos desbola el arco, porque no sé, no tenemos tanto buen pulso, nos falta práctica, se me levantó el arco porque se me consumió el electrodo y no lo bajé, ahí es donde nos quedan las irregularidades. Donde nos queda la irregularidad, nos queda como una parte de lo sólido del cordón que no está. Ese sólido que no está es ocupado por la escoria. Entonces ahí es cuando se nos agarra la escoria de las cosas que nos quedan mal. En general es eso, es que falta un poco de práctica en el pulso, ponele. Se entrena eso. O sea, lo entrenan aprendiendo, lo entrenamos, yo también lo entreno, tratando de llevar el cordón lo más parejito posible. Y práctica, práctica, práctica. Práctica, gente, práctica, práctica. El proceso MMA, que es el que estamos aprendiendo hoy, de electrodo revestido, no es tan fácil, gente, llevarlo bien. Es mucho más fácil, la curva de aprendizaje es mucho más rápida soldando con proceso MIG-MAG, pero muchísimo. Con electrodo, para soldar bien en todas las posiciones, es práctica, mucha, mucha práctica. Acá preguntan, ¿qué diferencia hay en electrodos con arco y sin arco? Con arco es una marca, pipis. No es que es como conmigo y sinmigo. No hay conmigo y sinmigo. Hay conmigo y ya está, la palabra es así. Con arco, todo junto, es la marca de un electrodo. No es que es con arco, es con arco. Es el nombre de una marca. Según una regla que vi, nos dice Bravo 2, que vi por ahí, cae 1 ampere por metro. No sé en concreto si es así. Debe estar hablando de la tensión. Está hablando de la altura del arco. Ah, de la altura cae del arco. ¿Cómo dijo? 1 ampere por metro. No, por metro. Debe ser la distancia del conector. Okay. Podemos, gracias Bravo por el tip. Igual vamos a estar investigándolo para el próximo martes a la noche. Okay. A ver si podemos encontrar una manera bonita de contarles lo que hemos aprendido sobre electricidad y sobre las caídas de tensión. Bien. Yo esto recuerdo haber estudiado en la facultad, pero fue hace muchos años y hace mucho tiempo que no uso esa información. Okay. Entonces, y aparte seguramente estabas mal dormida porque estabas en la universidad. Sí, no dormí nada. En la universidad dormía 4 horas por semana o 6 horas por semana. Y tenías el cerebro arruinado por el insomnio. Total, chiquis, no estudien arquitectura. Es demasiado hostil con el cuerpo. Pero bueno, me acuerdo que había fórmulas y cálculos. Voy a ver si encuentro mis apuntes de aquella época para traerles un poco más de información. Y también le vamos a preguntar a Glesner, a Belucci. Sí, obviamente, vamos a confiar en todos nuestros amigos. Sí, cuando yo tengo preguntas técnicas, en general es Belucci o Glesner y Ale Glesner. Mensaje a las 7 de la mañana. Ami, ¿esto cómo es? Acá nos cuenta Necros, un amigo aprendió por las malas el por qué no forzar un disco de corte. ¿Y por qué sería? A ver, Iván, conjeturemos. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se le habrá partido? Se le habrá partido. Y quizás se lo ensartó. Ojalá que no, pero... Ojalá que no, ojalá que esté bien tu amigo. Sí. Pero bueno, puede pasar, sí, no hay que hacer demasiada fuerza. No, el disco corta solo por fricción. Corta por fricción, los discos de corte, estos que usamos, cortan por fricción. Sí. O sea, de hecho, si quieren datos, pueden buscar nuestra serie que hicimos recientemente de... Amoladora for Babies. Que fueron 6-7 clases. Sí, ¿Dónde? fueron como 6 o 7, tal cual. Iban a ser 4, pero después dijimos, ay, ¿y si decimos esto? Ay, si decimos lo otro. Y la extendimos, sí. Total. Estoy buscando qué más preguntas. Ok, ¿qué hora es? Son las 8:30. Es hora de empezar. Bien, ¿podemos hacer 2 preguntas más? Hacemos un par de preguntas más y vamos a cortar. Porque está bueno que los vivos tengan algún fin, eventualmente. Sí. Acá nos preguntan, una pregunta desde mi ignorancia, dice César. ¿Para qué sirve cambiar la polaridad? Ok.
Vamos de vuelta al pizarrón, pipis. Esto que estamos hablando ahora es válido de vuelta para las soldadoras de corriente continua, no vale para las de corriente alterna, donde no tenemos polaridad, tenemos una onda que viene y va. Pero en las de corriente continua lo vamos a tratar de hacer un dibujo más digno y no la chotada que viene haciendo hasta ahora. Supónganse que esta es la soldadora y supónganse que este es el polo positivo y este es el polo negativo. Cuando yo pongo la masa en el positivo, esperen, vamos a hacer primero el dibujo, porque si no me empiezan a salir feas. Todo y esta es la pieza. Circula en este sentido, de donde hay a donde no hay, circula así. Y circula de manera continua. O sea, hace así, hace así, hace así, y así, y así. Estamos cerrando este circuito, ¿está? Bueno, esta energía cinética, este torrente de electrones circulando así, esta energía cinética de los electrones circulando así, lo que hacen es golpear los electrones del material. Ese golpeteo, lo que hace es excitar esos electrones, levantando la temperatura. Se levanta la temperatura al punto tal donde se funde de un lado, se funde del otro y se funde también el alma del electrodo. Y con eso se genera la pileta de fusión. Y finalmente, cuando yo rompo el arco sacando el electrodo, esto me queda como una pieza solidaria. ¿Sí? Bueno, cuando circula de esta manera, yo el calor lo tengo sobre todo en la pieza. Lo tengo 70% acá, lo tengo 30% en el aporte. Cuando damos vuelta a la polaridad, quien recibe ese impacto de los electrones es el electrodo. Entonces yo tengo más frío acá, más caliente acá. Es cómo se levanta la temperatura según la circulación de los electrones. Un poco eso. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que soldar un caño de 0,9, pues supónganse estas sillas chotas. Silla chota menemista. Que fueron muy populares, ¿o no? Sí, fueron muy populares en los 90. Son unas sillas chotardas, de paredes, es súper finito el caño. Debe ser 0,9 con onda. 0,9, tal cual. Esto cuando se parte la soldadura, no se parte la soldadura, se parte al costado de la soldadura. Entonces yo tengo acá, tengo la soldadura, se me parte acá, se me arranca como de cuajo. Si yo tengo que reparar eso en un caño 0,9 con un electrodo, me va a costar medio un huevo, porque tengo una pared muy finita y además tengo un corte que no es limpio, no es que tengo perfectito acá una línea recta y una línea recta y las dos piezas están en contacto así y no tengo distancia. Tengo todo medio rari, con distancia y demás, entonces me va a costar reparar eso. Yo si tuviera ese caso, silla de caño 0,9 para reparar, y me voy a polaridad inversa, porque ahí entonces tengo menos chance de deteriorar el material. Igual me va a costar un huevo, pero tengo más chances de tener éxito en polaridad inversa que en polaridad directa. O sea, en espesores finos, cuando vos tenés miedo que se te desfonde la pileta de fusión, te podés ir a polaridad inversa con el 6013. ¿Tenemos más preguntas? Preguntaban algo sobre el arco de arranque. Dame un segundo. Dice, me perdí lo del arco de arranque. El voltaje de arranque. Sí, debe ser, porque no terminé de entender. Saavedra, si podés aclararnos. Ok. El pico de arranque es como el punchi inicial que entrega la soldadora cuando está arrancando el arco, que es mayor al voltaje que tiene cuando ya el arco se estabilizó. Como les decía hace un rato, en esta soldadora, por ejemplo, yo el voltaje de arranque lo tengo a 60 volts. Después, si yo estoy, por ejemplo, a 82 amperes,
El voltaje normal es 23,3. Pero para arrancar el electrodo necesito un pico mayor. ¿Tenemos más preguntas? Acá nos dicen, Rob dice, no entiendo nada, pero me encanta cómo explicas todo. También nos han mandado saludos desde México, desde Córdoba, desde San Juan, desde Uruguay. Hoy hubo gente de todos lados. Qué hermoso, gente. Nos encanta. Nos encanta, nos encanta. Bueno, la vez que viene, que vamos a retomar esto, vamos a seguir con ejercicios, que hoy no vimos nada de ejercicios. Vamos a volver a mostrar los ejercicios que vimos hasta ahora, que los vimos las veces pasadas. Y vamos a incorporar nuevos. Vamos a hablar de caligrafías de... Sí, de caligrafías, de esas cosas ya. ¿Ah? Pero quería hablar un cachito acerca de amperaje, pero también de otras variables que tenemos. Se está por caer el celular. Se nos suelta. Ya quiere, está cansado, jefe. Estoy cansado. Quería hablar un cachito de teoría. Bien, perdón, tengo el celular ya cayéndose. Ok. Bueno, vamos a ir cortando acá, gente querida. Nos vemos el martes que viene. Yo no sé si el martes que viene tenemos curso o no, pero lo vamos a... O sea, vamos a anunciar después el horario. Stories. Historias de Instagram y de también TikTok. Sí. Vamos a avisar si es que hacemos el vivo más tipo 5 de la tarde o si es que hacemos el vivo más tipo 8 de la noche. Sí, pero va a ser el martes a la tarde-noche. Va a ser sepan también que para todas las personas a las que no llegamos a responderles sus preguntas, nos mandan mensaje. Nos mandan mensaje por privado, nos mandan un email a escuelaherrerialesbiana@gmail.com o nos consultan por cualquiera de nuestras cosas. Nuestra página web es escuelaherrerialesbiana.com. Es muy sencillo encontrarnos, estamos en todos lados. Sí. No tengan miedo de preguntarnos, mándennos un mensaje. A todo el mundo le respondemos. Recibimos muchos mensajes, pero tenemos una persona dedicada respondiendo y a veces dos. Así que a todo el mundo le respondemos. Total. Y recuerden que tenemos un canal de YouTube, Escuela de Herrería Lesbiana, donde tenemos las listas de reproducción de todas estas cosas. Hay listas temáticas. Ordenadas. Está el electrodo for babies del año pasado, Sí. Está amoladora for babies para las personas que quieren aprender a cortar, está sanguchitos de MIG de Navidad del año pasado, Sí. para personas que quieren aprender MIG-MAG desde cero. Sí. Y vamos siempre acomodando toda la información para que puedan tenerla disponible. Si necesitan información teórica, les podemos pasar los cuadernillos, las infografías. Tenemos un montón de información. La idea es que ustedes aprendan los que desean aprender y si no, que nos acompañen las personas que solo desean chusmear por aquí. Total. Recuerden también que si quieren apoyar este proyecto, les gusta lo que hacemos, les encantan nuestros peinados, nuestros anteojos o simplemente quieren ayudarnos, pueden suscribirse a la escuela a través de nuestra página web o del Linktree en nuestro Instagram. Y ayudarnos con una pequeña contribución monetaria mensual que empieza desde el valor de un par de alfajores y realmente nos ayuda un montón a poder seguir mejorando el equipamiento de estos vivos, sosteniendo a nuestro trabajo y sosteniendo a estos perros. Sí, total. Están por aquí. Creo que estamos por el día de hoy. ¿Qué pensás? Pienso que sí. Seguramente mañana que yo voy para Tigre hacemos un ratito un vivo desde Soldaduras Tigre. Ay, se me cayó el teléfono. Con el señor De Lucci. Y mostramos la escuela, y mostramos qué están haciendo y demás. Y chacoteamos un poco en el chat. Pueden venir a aprender, pueden venir a chacotear en el chat. Todos son bienvenidos, todos, todas, todes. Los queremos mucho. Gracias por seguirnos. Si quieren más de este contenido, síganos en las redes, búsquennos, estamos aquí para ustedes. Y si no, nos vemos el martes que viene. Chau, chau, Adiós, gente. adiós. Chau, chau, gracias.